Y estando Andrés en su casa, oyendo un rap cristiano, tocan la puerta. Hola Pedro, Dios te bendiga. Pasa. Estaba escuchando a la discípula. Qué bueno verte. Igual a mí. Óyeme, hermano, estaba de ayuno y en oración en la iglesia y resulta que había una presencia y la gloria de Dios bajó hasta allá y me fue revelado que yo debo de divorciarme de mi esposa. Pero amado, eso contradice la palabra. Bueno, amado, eso Dios me lo reveló. Yo sé que fue él. ¿Y cómo sabes que fue él si eso contradice la palabra? Porque en ese momento que recibí la revelación, mis pelos se engrifaron y sentía la presencia. Oh, o sea, que eso es lo que te dice que es de Dios y no su palabra. Pero Andrés, ¿tú parece que no crees en la revelación de Dios? Sí, creo en la revelación. Lo que pasa es que toda revelación está cementada en la palabra y no la palabra en la revelación. Bueno, Andrés, Dios me la reveló. Y además tengo muchos problemas con esa mujer. Y Dios me quiere dar libertad. Buen día a todos nuestros amigos. Gracias por estar esta mañana preciosa con nosotros. Gracias a la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama, que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Esta es una mañana hermosa, está así nubladita, pero está bien agradable por la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. Si ustedes desean escuchar las exposiciones que hemos tenido anteriormente, ustedes pueden entrar en YouTube y escribir Origen con Sanford y ahí le va a aparecer la serie de programas expuestos. Pastor Sanford, buen día, ¿cómo se siente hoy? Buen día, Carolina, un poquito agripado, hay un virus que anda por ahí molestando, pero lo hemos sabido, le vamos a dar nuestra no fue la chikungunya, sino hay un virus gripal, se me oye la voz un poquito afónica, pero nada, lo hemos combatido con limón, sal y miel de abeja. Nada de broncoche, de esas cosas que venden por ahí, porque a la larga no hacen nada. Yo agarro limón, sal y miel de abeja, así que autentique este remedio para que usted no tenga que pagar un chele. Y esto me ha sostenido y me estoy parado aquí, nada más tengo la tupición, pero estoy libre de pecado de cama, porque mire, es un pecado estar en la cama tirado, Eso es una cosa mala, Oscar. Tenemos a Oscar hoy en los controles. Queremos saludar a una querida, amada hermana, Patria, y a nuestra querida Narda, que dio a luz en Carolina del Sur. Wow. Una preciosidad de bebé que mi sobrino, le doy gracias a Dios por Narda. Es una muchacha que siempre hablo de ella por su testimonio, cómo esta muchacha se mantuvo íntegra en un momento en que le exigieron que hablara mentiras y ella decidió no hablar mentiras y la botaron del trabajo. La botaron del trabajo. Una muchacha que estaba estudiando aquí y que necesitaba su trabajo porque era su manera de sostén. Y yo recuerdo que, bueno, Narda todos los días se iba para casa a orar, nos íbamos para el botánico con su hermana Clarixa, y luego, en un momento en que la compañía telefónica más importante del país votó aproximadamente unos 1.500 empleados, pues a Narda la entran en la compañía sin ningún tipo de relaciones. Ella puso un currículum y se lo dan, y llega a esa compañía y ocupa puestos importantes dentro de la compañía, de supervisora, después gerente de un área de negocios, y allí conoce a una pareja casada que eran sus clientes. Y un día la esposa de ese caballero le dice: si yo te faltara, yo quisiera que esa joven fuera tu esposa. ¿Y eso?
No se sabe, o sea, ella misma ni el esposo se explican por qué. Ella dijo, la señora se murió al mes. Padre eterno. Resulta que Narda, como eran clientes que habían hecho una empatía, y creo que por eso la señora dijo eso, Narda le predica, lo lleva a su esposo a la iglesia, se lo pone en manos del pastor, y a los 2 años, o al año, no recuerdo bien, el caballero la invita a ella a Neptuno. Bueno. Una tarde, 6 de la tarde, sol bajando, y resulta que le pide a Narda que sea su esposa. Bueno, yo fui el maestro de ceremonia de la boda que se celebró en Neptuno. Ay. Y hoy tienen 2 bebés, se fueron a vivir a Carolina del Norte, pero ¿qué es lo más hermoso? Cómo el ser fiel a Dios. Narda tuvo muchos enamorados no creyentes dentro de Codetel, porque era una muchacha de mucho fuego, pero nunca ella le hizo caso. Pero aún a él, después que él dio frutos y evidencia de cristiano y de arrepentimiento, porque ella lo lleva a la iglesia, él se convierte, pero ella lo suelta en banda. Y al año, 2 años, no recuerdo bien, entonces él la lleva, le pide que fueran a Neptuno porque mantuvieron los negocios dentro porque él era un dealer, distribuidor, y a ella le tocaba él como cliente. Pues terminan casados, hoy tienen 2 niños, y quiero decirte una noticia interesante, que Narda ya pasaba de lo ta. ¿De lo segundo ta o de lo primero ta? Narda estaba casi llegando a chuleta, pero no ahumada. Pero Dios fue fiel. Y antes de ayer... Y esa señora fue muy desprendida, ¿verdad? No, pero eso lo cogió primero el señor, luego la esposa y después ella. Bueno, mira, eso, pero nada, yo recuerdo que tuvo varios enamorados y me decía, pero eso no es lo que yo quiero un hombre de Dios, yo quiero una persona que le sirva al Señor. Excelente. Y yo le quiero mandar mis felicitaciones a mi queridísima Narda, allá en Carolina del Norte, que es donde ella vive. Pronto estaremos por allá dando una visita y conociendo a nuestro segundo sobrino de una casi chuleta ahumada. Bueno, y al inicio del programa estuvimos escuchando un dramita muy interesante acerca de una revelación que recibió un hermano, Pastor Sanford. Y qué revelación, ¿no? Qué tremenda revelación. Que se divorciara de su esposa para casarse con una, por supuesto, más joven. Lógico, alguna muchachita. Yo recuerdo que un pastor de San Cristóbal lo destituyeron de su cargo porque él se opuso a un tipo de revelación como esa. Y como la persona que tuvo esa revelación tenía poder político en ese momento, sacó con trabajos a varios de los miembros de la iglesia para que le aceptaran una cosa como esa, ¿no? De que Dios le había revelado que se divorciara de su esposa para casarse con una muchachita de 30. La esposa tenía 48 y algo más. Diría mi papá, ese sin gracia, con la otra palabra. Entonces muchas veces las personas reciben revelaciones a conveniencia. Fíjate que él dice al final, y además yo tengo demasiado problema con esa mujer. Sí, porque más que una revelación es una acomodación de lo que yo quiero y de lo que me favorece por X razón. Y exactamente, o sea, y yo pongo a Dios en el medio para Exacto. que nadie se atreva. Hay un libro... Una forma de espiritualizar mi deseo. Les voy a recomendar a todos nuestros oyentes un libro de John Bever, o Beaver, no sé cómo se pronuncia, yo no sé mucho inglés, pero se llama Así dice el Señor. Este tipo es muy bueno escribiendo, ha escrito varios libros muy interesantes, y ese es un libro muy interesante de cómo muchas personas manipulan ese tipo de verdad o de revelación. Yo creo en la revelación, como decía Andrés, que él creía en la revelación, pero la revelación que está fundamentada en la palabra de Dios. Yo creo que Dios todavía habla, porque de lo contrario fuéramos una iglesia, una religión cualquiera oriental. Claro. Las religiones orientales, los adeptos no tienen ningún
tipo de contacto con su Dios. De comunicación. Ni relación con su Dios. Y esa es la ventaja nuestra, que nuestro Dios se comunica con nosotros. Y Él dijo que tenemos entrada al lugar santísimo. O sea, y el lugar santísimo era aquel cubículo dentro del tabernáculo donde entraba el sumo sacerdote exclusivamente a comunicarse con Dios. Si nosotros no nos podemos comunicar con Dios, el evangelio, el cristianismo es una religión más, porque la diferencia del cristianismo es que nosotros podemos hablar con Dios y Dios se nos revela a nosotros. Ahora, no hay esa exclusividad, como se quiere plantear, de que ya Dios no habla. Entonces, ¿para qué oramos? Y que solamente la palabra de Dios es la única revelación. Óyeme, el que me dice eso, sencillamente está negando el evangelio de Jesucristo, pero está negando el poder de la oración. O sea, eso es como taparse la cabeza y decir que tenemos que orar, pero que la oración sencillamente es un monólogo de nosotros con Dios, que en ningún momento Dios nos va a hablar a nosotros. Sí hay revelación. Ahora, Dios nunca se va a contradecir. Exacto, ninguna revelación dada va a contradecir la revelación de la palabra de Dios. Por lógica, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Amén. O sea, que Dios no cambia hoy, ni ayer, ni nunca. Pero vamos a escuchar, Pastor Sanford, una canción de Egleida Beliar, La Rompetarima le dicen a ella, y la canción que vamos a escuchar es Esta es mi fe.
Ahí estuvimos escuchando la canción Esta es mi fe de Gleida Beliar. Antes de la canción hablábamos de nuestro tema hoy, que es la revelación versus inspiración e iluminación. Pastor Sanford, sería bueno para todos nuestros oyentes saber qué es revelación. Bueno, la revelación no es más que la influencia divina directa que comunica la verdad de Dios al hombre. Podríamos decir que es la propia manifestación de Dios por la cual su carácter, su voluntad y su presencia son reveladas al hombre a través de todo lo creado, pero a través también de su palabra y a través de su iluminación. Esta revelación puede ser, o sea, puede tener varias vertientes. Puede haber lo que se llama hoy en día revelación general, que es descrita preciosamente en el Salmo 19. El Salmo 19 es una manifestación de lo que es la revelación de Dios, porque primero nos habla de el cielo cuenta la gloria de... O sea, la primera revelación de Dios fue a través de la naturaleza. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 1, dice que no tienen excusa porque Dios se les reveló a través de la creación. Y yo recuerdo que un amigo, que no sé si pudiera estar escuchando este programa, Benjamín Toral, en una ocasión nos encontramos un diciembre en un hotel de la costa este, que estábamos pasando el año nuevo, y resulta que él comenzó a confesarme cómo comenzó él a buscar a Dios, cómo comenzó a crecer su fe. Y él me decía, mira Giovanni, para mí fue imposible el yo ir a Platón, donde estaba la finca en Barahona de sus padres, y ver la naturaleza y no entender que había un ser creador que la hubiese hecho. Era imposible, y ahí comenzó mi fe a levantarse. Yo comencé a creer en Dios, porque la creación nos revela a ese Dios. La segunda es la revelación especial, que lo dice el mismo Salmo 19 cuando dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea, comienza a describir lo que es la revelación escrita, que es esa revelación que Dios dio a hombres a través de su palabra, a través de sus dichos, para que esos hombres la trajeran aquí a la tierra. Y la tercera, que es una clasificación que vi en días pasados, es una revelación especialísima, que es la revelación de Cristo. Cuando Cristo se revela al hombre, es una revelación de la gloria de nuestro Dios, que también es ejercida y que también es revelación. Y muchos dirán, bueno, pero Cristo fue revelado a través de la palabra. Fíjense, en los países orientales está pasando algo interesantísimo. Ellos no conocen la palabra, porque ellos lo que conocen es el Corán, la mayoría de los musulmanes. Sin embargo, hay una joven pakistaní aquí en la iglesia Ministerios Elim, que esta joven me testificaba que ella conoció al Señor por medio de una revelación en sueños. Que a través de una revelación en sueño, Jesús se le manifestó a ella y le dijo: yo soy el Mesías y yo soy el profeta de Dios. Y esta muchacha, con lágrimas, tuvo que salir de su país y venir aquí escondida, porque era imposible que una persona de su religión pudiera salir sin permiso. Y ella salió escondida para este país. Tiene años viviendo en la República Dominicana, y fue a través de una revelación de Jesús que ella recibió el conocimiento del cristianismo. Hoy es una cristiana fiel en su iglesia y le damos la gloria a Dios por esto. Cuando mencionaste las tres formas de revelación, los tres tipos de revelación: revelación general,
que es la naturaleza, ¿verdad? Revelación especial, que es la revelación escrita, y la revelación especialísima, que es la revelación de Jesucristo. Cuando mencionaste la revelación de la palabra de Dios, la revelación especial, que es la revelación escrita, mencionaste el término inspiración. ¿Qué es la inspiración? Bueno, la inspiración, fíjate que es también una revelación, pero es la directa influencia divina que garantiza una correcta y fiel transferencia de la verdad en el lenguaje que otros pueden entender. O sea, la diferencia entre la inspiración y la revelación es que la inspiración es también una influencia directa de Dios para que los hombres que Él está guiando puedan escribir. La revelación no necesariamente tiene que ser escrita. Por ejemplo, la naturaleza es una revelación y no es escrita. Okay. Es visible. Es obvio que nosotros estamos viendo cosas tan maravillosas que tenemos que entender que hay una persona, que es lo que se le llama el argumento teleológico. O sea, hay una persona que está ahí. Hay alguien que tuvo que hacer eso. Pero la inspiración es la misma influencia directa de Dios hacia hombres para que escriban en un idioma entendible por los seres humanos las verdades de Dios. O sea, que la inspiración es la capacitación o la capacidad que Dios le dio a los hombres, a los autores, a los que escribieron la Biblia para escribir. O la dirección, vamos a decir más correctamente, la dirección que Él le dio. Podemos ilustrarlo de esta forma. Los barcos veleros requieren del viento para poder moverse. Pero hay una persona que está pegado a la veleta de ese barco para poder dirigir o para poder darle una orientación. Fíjate que todos ellos usaron su propio lenguaje, usaron sus recursos. Ahora, esos recursos que ellos usaron tenían una fuerza, un viento que los guiaba, que los llevaba. Sin esa fuerza, el barco velero no puede manejarse. O sea, si el viento no está ahí, si el viento no lo impulsa, el barco velero se queda asentado en un lugar sin ningún tipo de movimiento. Y por más que el capitán de ese velero quiera moverlo y dirigirlo hacia algún lugar, el barco velero no se mueve, porque el viento es la capacidad, es el motor que va a generar la fuerza para que el barco se vaya. Ahora, sin ese viento no hay forma de que él se mueva, aunque el capitán le quiera dar dirección. Entonces, eso es la inspiración. Ese viento que mueve a estos hombres, pero que le deja la capacidad de ellos poder transliterar, o sea, manejar lo que Dios le ha dado con su propio lenguaje. Entonces, ese viento que tú mencionas es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por eso dice que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 corrobora o afirma, ¿verdad?, lo que estás diciendo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Exactamente. O sea, ese viento, de hecho, por eso es que la palabra inspiración es la palabra teoneuma en el griego, Dios y Espíritu. O sea, porque el Espíritu es representado por el viento. O sea, cuando tú hablas del Espíritu, la palabra es el viento, el soplo de Dios. Por lo cual, esa palabra inspiración habla del soplo de Dios, de Dios soplando a ese hombre lo que él debe de colocar en esa palabra. Ahora, hay diferentes
concepciones dentro de lo que es la inspiración. Por ejemplo, está la inspiración teórica mecanista, que esta teoría de la inspiración dice que la inspiración es el producto de los esfuerzos realizados por los hombres que han tratado de explicar las relaciones existentes entre dos fuentes de origen. Entonces, el dictado verbal o teoría mecanista dice que si Dios hubiese dictado, o sea, que Dios le dictó palabra por palabra toda la Biblia a los hombres. Pero si eso fuera cierto, que Dios dictó palabra por palabra, entonces debería haber una unicidad en el tipo de lenguaje que se usó en la Biblia. Sin embargo, no hay una unicidad. Hay un mismo tema, pero el lenguaje no es igual cuando habla Pedro que cuando habla Salomón, ni cuando habla Moisés, ni cuando habla Pablo tampoco. Vemos que hay una diferencia de estilo. Si Jesús, si el Señor, si la Trinidad, el Dios Trino, hubiese sencillamente dictado la palabra a cada uno de los escritores, pues tenía que haber una unicidad de estilo, y no lo hay. Hay una unicidad de tema y de propósito, pero no una unicidad de... O sea, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, pero el estilo es diferente. Es muy diferente el estilo de Jeremías que el estilo de Malaquías o que el estilo de Jonás. O sea que Dios inspiró a esos hombres, pero no les quitó a ellos su personalidad o su carácter. Exactamente. Claro, hay partes de la Biblia que fueron dictadas por Dios. Por ejemplo, las tablas de la ley fueron dictadas por el Señor. O sea, ahí no fue que nada, no. Así dice el Señor. Entonces, hay partes de la palabra que fueron dictadas, pero no toda la palabra fue dictada, sino inspirada. También está la otra parte que... Las tablas de la ley primero fueron escritas por él mismo, ¿eh? Exactamente. Sí. Fue lo único, como lo vimos la semana pasada en las curiosidades, sí, que fue la única vez que el Señor escribió, que hizo las tablas de... La otra concepción o teoría que hay de la inspiración es la inspiración parcial, que de acuerdo con este concepto, la inspiración se extiende solamente a las enseñanzas y preceptos doctrinales, a las verdades desconocidas por los autores humanos. Así que el objetivo principal de la inspiración es el producir escritos inerrantes. Es negado a ciertas partes de la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de Satanás, cuando se habla de lo que él plantea el escritor, pues entonces hay otra teoría que habla de los grados de inspiración, y este postulado dice que hay grados de inspiración, que es una teoría que ha conseguido muchos adeptos. Los que se adhieren a dicha teoría tratan de clasificar los grados que proponen por medio de palabras como insinuación, dirección, elevación, superintendencia, guianza y revelación directa. Aunque las escrituras ofrecen poco aliciente a tales distinciones, no hay duda que esa clasificación se presta al rejuego de la imaginación. La otra es la inspiración de conceptos y palabras. Esta hipótesis se esfuerza en concebir que los pensamientos que dice la Biblia, aparte de las palabras, siendo la teoría que Dios impartió, ideas, pero dejó en completa libertad al autor humano para expresar dichas ideas en sus propias palabras. Y está la inspiración natural, que es como ese rema que tienen los artistas para escribir un poema. Entonces, que sencillamente Dios le dio una inspiración a esas personas y ellos tuvieron esa inspiración. Y está la inspiración mística, que muchos cristianos han sido capacitados por Dios para varias tareas, Dios obrando en ellos, así el querer como el hacer de su buena voluntad. Algunos sostienen que de igual manera los autores humanos fueron capacitados para escribir la Biblia. Si esta teoría fuese verdad, entonces cualquier creyente podría en cualquier tiempo, por medio de una energía divina especial, escribir un libro sagrado. Y está la que creen la mayoría de los evangélicos,
que es la inspiración plenaria y verbal de la palabra, que significa que en los documentos originales, porque muchas veces las personas cuestionan, pero en los documentos originales el Espíritu Santo dirigió en la selección de las palabras usadas. Sin embargo, la personalidad del autor humano fue respetada al extremo que sus características como escritor son preservadas y su estilo y vocabularios empleados, pero sin intromisión de errores. Ok. Vamos a escuchar, Pastor Sanford, ¿qué nos trae el consejo del viejo Pérez? Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo te trae. Mi viejo, ¿y cómo está la vida? Ay, mi hijo, chequeando este regalito y disfrutando del momentico, porque a caballo regalado no se le miran los dientes. Ay, viejo, usted y su refrán y yo no le entiendo ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Lo digo porque un amigo me regaló esta camisa. A mí no me gusta el color. E iba a criticar el regalo y recordé el refrán que significa: si alguien te da un regalo, no hay que buscarle defectos ni criticar lo recibido. Por el contrario, hay que agradecer y admirar el regalo, porque simplemente no lo compraste y es un privilegio que alguien piense en ti. Es verdad, viejo. Y por cierto, viejo, ¿cómo puedo darme cuenta de que cuando Dios me habla, esa revelación recibida viene de Él? Mira, hijo, la única manera de darse cuenta que algo viene de Dios es que lo que recibiste no contradice la palabra, porque Dios no se contradice, Él es inmutable. ¿Inmuqué? ¿Y qué significa eso? Eso parece como una palabra dominguera, inmutable. Eso huele a muebles o a robots. No, hijo, ninguna de las dos. Inmutable significa que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, cualquier cosa que le quiere revelar a sus hijos tiene que estar conforme a la palabra, porque Él no se contradice. Qué bueno que me lo dice, viejo, porque ahora existen tantas personas saliendo con cosas raras que uno se confunde. El otro día un amigo me dijo que Dios le reveló que los ángeles se mueren. Y le dije que me lo enseñe en la Biblia y me dijo que no todo está escrito, que Dios se lo reveló a él. Bueno, hijo, recuerda que el que le añade una J o una tilde, existe un ay para él, y cuando Dios dice ay, debemos de escondernos. Y recuerda que el que se lleva de consejo muere de viejo, y el que consejo ignora se va para Chirola. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo te trae el... Estuvimos escuchando el sabio consejo del viejo Pérez. Pastor Sanford, en el consejo del viejo Pérez, decía él que ninguna revelación puede contradecir la palabra. Eso fue en alusión a lo que le preguntó el joven, le dijo de que alguien le dijo que Dios les reveló que los ángeles se mueren. ¿Puede una revelación que reciba una persona, que una persona entienda que ha recibido un rema, como se le dice muchas veces, que ha recibido una revelación única ahí, él en su momento con Dios, ¿puede una revelación así contradecir la palabra de Dios? Es imposible. De hecho, dentro de los dones que el Espíritu Santo da,
están los dones de revelación, que son el don de ciencia, el don de lenguas, el don de profecía. Todos esos dones están clasificados dentro de la palabra como dones de revelación. ¿Por qué? Porque traen una influencia directa de Dios al pueblo. Pero fíjate que el don de profecía, que es el que más determina algo por venir o algo de revelación hacia una persona, que, como dice la palabra, saca lo oculto de su corazón, o sea, lo que no se ve, lo que se ha hecho a oscuras o lo que se ha hecho tras bastidores. La profecía lo saca como el don de ciencia que trae el conocimiento, y el don de lengua, que puede traer una verdad profética igualmente, o una verdad de las maravillas de Dios. Fíjate que el don de profecía dice que tiene que estar acompañado del don de discernirlo, el don de separarlo. ¿Separarlo de qué? Separarlo de la verdad o la mentira. Ahí dice, y toda profecía sea que discernida, sea juzgada. La palabra juzgar es discernir, es vamos a ver qué dice esto, y cuál es el instrumento de juicio de todo creyente. El instrumento de juicio de todo creyente es la palabra. No hay otra manera en la que nosotros podamos medir. Por eso es que cuando dice el segunda de Timoteo capítulo 3, 2:15 creo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, y la palabra ahí trazar es la palabra cortar. O sea, que corta, y era como el corte de una tela, que tenía que ser perfecto para que no deshilache la tela, porque acuérdate que la tela de antes no era como la tela de hoy. Entonces era hecha por tejidos. Si tú cortabas en un tejido incorrecto, que no fuera el tejido que une un enlace con el otro, pues sencillamente tú deshilachaba la tela, y por ende había que hacer un corte preciso de esa tela. Entonces cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, tú tienes que trazar correctamente la palabra, y por ende nuestra manera de nosotros juzgar cualquier cosa, de juzgar la profecía, es la palabra. Pablo dice, porque toda escritura es inspirada y es útil. ¿Útil para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir. O sea, el método o la balanza que va a medir todo lo que nosotros hacemos tiene que ser la palabra de Dios. No podemos, bajo ninguna circunstancia, nosotros poder tener una revelación que sea una oposición a la palabra de Dios. Y de ahí es que vienen la mayoría de las sectas religiosas. Por ejemplo, esto que hablábamos hace 2 semanas acerca de la superfe y de las declaraciones que viene de la metafísica. ¿Por qué se introduce? Porque de repente uno de esos megas apóstoles, Serafín Querubín, como el ratón de biblioteca, saca un asunto, nadie lo cuestiona, nadie va a la palabra, porque la palabra de ellos es infalible. Entonces, como tienen iglesia grande, todo el mundo cree que lo que ellos dicen es palabra de Dios, y nunca disciernen lo que ellos dicen, nunca juzgan lo que ellos dicen. Y entonces, al no juzgar lo que ellos dicen, pues se infiltra en la iglesia falsas profecías, falsas doctrinas que corrompen la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando a la iglesia de hoy a seguir hombres, no a seguir la palabra de Dios. Y cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, lo diga Juan de los Palotes, nosotros vamos a ir a la palabra. No, espérate, lo que dice la palabra no es correcto. Yo recuerdo que estando en un seminario teológico, yo contradije a uno de los profesores, pero que ese es el gurú de ese seminario, y hubieron gente que me dijo, ¿y tú no sabes quién es fulano? Que tú no estás, pero tú no sabes quién es él. Digo yo, sí, un hombre igual que yo, que lee la Biblia igual que yo y que tiene un espíritu igual que yo, y que puede estar equivocado, porque el único que no se equivoca es Dios. El único infalible es el Señor. Y si una persona está diciendo algo que no es bíblico,
pues yo no tengo por qué aceptárselo porque sea el gurú fulano de tal. Si lo que tú dijiste está mal, vamos a pelearlo con la palabra, vamos a discutirlo con la palabra, pero no porque a ti te dio la gana de decir una cosa. Y generalmente las personas que son autodidactas tienden a esos errores, porque la Biblia no fue creada para estudiarla como autodidacta. La Biblia se hizo para enseñarla, para aprenderla como discípulo. Fíjate que el Señor nos dijo, id y vengan que el Espíritu Santo se lo va a revelar todo. No, la palabra de Dios dice, id y haced discípulos, enseñándole todas las cosas. Por lo cual, la Biblia para aprenderla se requiere de un maestro, de una persona que te la enseñe. Cuando tú aprendes la Biblia a cotilla de Espíritu Santo y yo, pues hay muchas cosas que tú vas a introducir en esa palabra que van a ser doctrinas falsas, y por eso estamos viendo tantas doctrinas falsas, porque la gente no quiere ser enseñada. Yo recuerdo una persona que me dijo, a mí me revela Dios. Eso tú sabes cómo se llama, orgullo. Cuando una persona solamente dice, no, porque a mí todo me lo revela Dios, eso se llama, no quiero aprender de nadie, y a mí nadie me va a enseñar porque yo soy el mayimbe. Recuerdo una historia viejísima de unos estudiantes que fueron a un seminario teológico, y cuando duraron 4 meses, ahí dijeron, nosotros no tenemos nada que aprender aquí. Se fueron a otro y dijeron lo mismo en Guatemala, nosotros tampoco, aquí no nos están enseñando nada. Y parte de la enseñanza, tal vez tú puedas tener más conocimiento que tu maestro, pero parte de la enseñanza es el sometimiento, el tú aprender a someterte a otra persona, aunque esa persona, es el caso de Bernabé y Pablo. Bernabé nunca pudo haber tenido más conocimiento que Pablo, porque Pablo estudió, era un experto en la ley. Por ende, Bernabé no podía tener, Bernabé tenía conocimiento del Evangelio de Cristo, pero de la ley y de lo que era la teología, Pablo era un experto, había estudiado en Harvard, estudió con Gamaliel, pero sin embargo Pablo se sometió a Bernabé, porque parte de la enseñanza, del aprendizaje, es uno poder aprender. Por ejemplo, este grupo de pastores han pasado por diferentes corrientes teológicas hasta llegar al extremismo teológico y convertirse en fariseos. O sea, llegaron a un extremo. ¿Pero por qué? Porque eran autodidactas. Ellos cogían a Berkhoff, cogían a Schaeffer, cogían al otro, y la teología nueva que venía la cogían, y entonces cambiaban mucho su manera de pensar. Y en los 20 años que yo tengo conociéndolos a ellos, o más de 30 años que tengo conociéndolos, han pasado de bautistas a reformados, a fundamentalistas, a ultrarreformados, han pasado por muchas líneas teológicas. ¿Por qué? Porque no se dejaron instruir. Y el cristiano debe aprender a someterse a una instrucción, aunque la persona sea menos adepto o menos intelectual que tú, porque de todas las personas nosotros podemos aprender algo de la palabra. Vamos a escuchar ahora con qué ocurrencia sale el ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca te da información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. Amados oyentes, estamos aquí en el aula magna de la UAS, que el Jabao me mandó a escuchar la conferencia del ratón megagaláctico Serafín Querubín Apóstol, el ratón de biblioteca, acerca de la nueva revelación. En este momento, el ratón está conversando con algunos de los megapóstoles del circo. Sintonicemos el radio escucha y escuchemos de lo que habla. Bueno, amigo, ¿y qué es lo que nos traes hoy con esto de la nueva revelación? Tú sabes que tenemos que tener algo para mantenernos en la palestra y lograr invitaciones, porque a los pastores no les importa lo que reciban en la iglesia, sino lo que les impacta a ellos. Y en la búsqueda de Dios he recibido esta nueva revelación, jeje, y quiero compartirla con mis colegas apóstoles. Bueno, te dejo, ya me van a presentar.
damas y caballeros, nos hemos reunido en este lugar para escuchar el megagaláctico serafín querubín apóstol, ratón de biblioteca. Este hombre es una de las luminarias del Evangelio en República Dominicana, con un doctorado en la Universidad de Virginia, y nos trae en esta mañana el tema La Nueva Revelación. Con ustedes, el ratón de biblioteca. Amigos oyentes, el ratón está subiendo la escalinata que lo lleva a la tarima. A su lado, su guardaespaldas, su escudero, que le lleva el iPad hasta el podium, porque parece que el ratón es ñoco. Ya va a comenzar con su alocución. Escuchemos. Amados amigos, ministros, apóstoles, es un privilegio, aleluya, tenerles esta mañana en este solemne lugar. Oh, gloria a Dios. Estando en mi lugar de encuentro diario con el Señor, ay, mi alma alaba, candaraba, vaya. Recibe una nueva revelación, aleluya, que va a impactar su vida. Quiero darle la bienvenida, oh, gloria, aleluya, oh, rata mamanta, a Jesús que viene entrando en este momento. Amados, se armó un espíritu y está todo el mundo hablando en lengua y moviendo el esqueleto. ¿Pero y qué fue lo que pasó? Amados, es mi amigo de infancia. Oh, aleluya, Jesús Medina. ¡Mi madre! Amados oyentes, se fue la unción. Todo el mundo se aquietó cuando supo que no era Jesús el Nazareo que estaba entrando, sino el amigo del ratón. Volvemos al ratón. Como les decía antes que interrumpiera para darle la bienvenida a mi amigo Jesús Medina, estando en mi lugar de encuentro con Dios, aleluya, santo, recibe una nueva revelación, aleluya, oh, que va a cambiar su ministerio. Esta vez, está descendiendo la gloria, la gloria de Dios, y muchos van a caer ahora con la presencia del Espíritu Santo. Amigos oyentes, esto es algo increíble. ¡Wow! La gente está cayendo al suelo. Muchos se mueven hasta sin control. Esta nueva revelación traerá prosperidad a tu vida, aleluya, y cambiará tu finanza, oh, y producirá el avivamiento, y te llevará a las naciones. Esta nueva revelación traerá milagros creativos a tu iglesia. Ay, que no me están entendiendo. Señores, tenemos 35 minutos con esta motivación y el ratón no dice cuál es la nueva revelación. Esperemos, que parece que llegó el momento. Pasemos al ratón. Esta nueva revelación impactará tu vida de una manera increíble. Si quieres saber más de la nueva revelación, afuera están los sugieres que estarán vendiendo a un precio módico este nuevo libro, La Nueva Revelación. Amigos oyentes, el ratón pasó casi una hora hablando de la nueva revelación y terminó promocionando el libro. ¡Mi madre! ¡Qué manera de hacer negocio! Quise decir, de pasar la unción. Vamos a cabina desde el aula magna de la osadía. Le reportó Joel Richards. El ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. Ahí estuvimos escuchando al ratón de biblioteca, ahora con la nueva revelación. Él siempre tiene algo nuevo. Y mira, eso es muy peligroso porque Pablo en el libro de Gálatas dice, hay algunos que han traído otro evangelio. Y muchas veces el símbolo de nueva revelación es lo que nadie sabe, porque lamentablemente hoy en día está pasando un mal muy, muy común en el liderazgo de todo el mundo, y es que los predicadores me tienen que impactar a mí, no a la iglesia. Y en ese, el predicador me tiene que impactar a mí. Muchas veces, si al pastor no le gustó el mensaje, aunque la iglesia esté contristada por la palabra que se dio, aunque la iglesia se hayan producido cambios extraordinarios, sencillamente a mí no me gustó y punto. Porque no me dijo la última revelación. Y en búsqueda de esa última revelación están los pastores inventando cosas para impactar a los demás, para decir yo tengo lo que nadie le fue revelado. Y
dicen cosas tan extrañas y tan antibíblicas, buscando esa famosa nueva revelación, que terminan a veces no diciendo nada, pero emocionando a la gente. Fíjate que según dice Joel, el ratón se pasó 1 hora hablando, motivando, la gloria está aquí, la unción. Fíjate que cuando entra, él anuncia a un amigo, la gente cree que es Jesús que ha entrado y comienza a remeniarse, y a la unción, porque muchas veces lo que está pasando no es que la unción está descendiendo, sino que nos estamos manejando y manipulando a la gente de manera que manejamos sus emociones, la gente muestra sus emociones, pero nada de la presencia. ¿Por qué? Porque esa misma gente que se está remeniando y que está, no estoy oponiéndome porque quiero estar claro, yo creo en la unción del Espíritu Santo, creo en la embriaguez del Espíritu Santo, pero cuando es producida por el Espíritu Santo y no por una manipulación de un predicador que está motivando a la gente a que ocurran cosas y que la gente, movidas por las emociones, terminan haciendo lo que el predicador está haciendo. En una ocasión hubo una persona que fue a nuestra congregación, que es lamentable, pero él dijo que las mujeres, que vengan todas las mujeres que no están embarazadas. Y resulta que sí, pararon como 8 mujeres que no están embarazadas, y dijo, ahora ustedes comienzan a vomitar, porque ya ustedes comienzan a tener el parto de Dios. Óyeme, fue un manejo que las mujeres comenzaron a vomitar, de verdad. Y yo dije, gloria a Dios, están embarazadas, están preñadas las mujeres. El Espíritu Santo hizo la obra. Han pasado 3 años de eso, y todavía no he visto el primer muchacho salir. Entonces, ¿qué hubo ahí? Manipulación y manejo de un momento, con música, con el sonido. La gente cree el asunto, el éxtasis, y terminamos haciendo algo. Y como a los evangélicos todo se le olvida, porque a los evangélicos todo se le olvida porque no estamos analizando, estamos en lo superficial. La palabra sencillamente es un asunto que nos sirve de desodorante todos los domingos y los martes, pero no para nosotros ir a la palabra buscando si lo que esa persona está haciendo es correcto, si lo que esa persona está predicando es correcto. Ya debemos dejar atrás el ser indios. El que nos cambien espejito por oro ya debe de pasar a la historia. Ya debemos contarlo, pero no seguirlo viviendo, porque de una manera u otra nosotros seguimos cambiando espejitos por oro. Y ocurre también, Pastor Sanford, que si aparece una persona que está en desacuerdo con esa manipulación o ese movimiento de emociones que ocurre en el momento, entonces esa persona está siendo usada por el enemigo o no está envuelto en la atmósfera de gloria que se está viviendo en ese momento. Una vez unos jóvenes se me vinieron a quejar porque una persona que le estaba ministrando a ellos, si ellos no caían, estaban en pecado. Entonces había que caer obligado para no caer en pecado, porque me van a poner en disciplina, porque si yo no caigo estoy en pecado, porque la unción mía es tan poderosa que tú no puedes dejar de caer. Pero eso es manipulación, y eso está existiendo mucho en la iglesia de Dios. O sea, muchas personas débiles de mente, emocionalmente débiles, se dejan manipular, no piensan, no analizan, no juzgan lo que están viendo, que es muy claro que la palabra nos permite juzgar a través de la palabra, no juzgar a través de la salvación. Yo no puedo decir quién es salvo o no es salvo, pero yo no puedo decir que lo que tú estás haciendo está mal o está bien, porque la palabra está ahí. Y si lo que tú estás haciendo está en contra de la palabra, lo que tú estás haciendo no está bien. Por eso motivamos a todos nuestros oyentes a amar la palabra de Dios, a envolverse en ella. La palabra de Dios es viva y eficaz, es dulce, es lámpara para nuestros pies, ilumina nuestro sendero y amplía nuestros conocimientos. Así que vamos a estudiar más la palabra de Dios. Pastor Sanford, hemos estado hablando de la revelación. Dijimos que la revelación es esa manifestación de Dios por la cual su carácter, voluntad y presencia son declaradas al hombre.
Dijimos que la inspiración es ese aliento, es ese soplo de Dios al hombre para escribir esa revelación. Pero entonces, ya el Señor inspiró a los autores de la Biblia para escribir. Pero ¿qué ocurre entonces con el que lee? ¿Tiene eso algo que ver con lo que se llama iluminación? Exactamente. Uno de los grandes conflictos que ha dividido a la Iglesia de Dios en dos corrientes, la arminiana y la calvinista, es este término. ¿Por qué? Porque el calvinista dice todo es Dios, Él te capacita para todo y el hombre no tiene ningún tipo de voluntad. Dios escogió, predestinación y ya, tú no puedes hacer nada. Pero el arminiano dice no, el hombre tiene toda la responsabilidad de tomar decisiones. Y esta palabra, la iluminación, que es la capacidad que le da Dios al hombre a través de su Espíritu Santo de poder entender la salvación, de poder abrir sus ojos. Es como cuando, no sé si te ha pasado, que tú estás confundida con alguien. A mí me pasaba mucho con las matemáticas. Yo tenía un amigo que era experto en matemáticas y había problemas que yo me turbaba y me ponía como wow, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo que se va a hacer? Y él venía con una facilidad extraordinaria y nos explicaba y nos decía, wow. Él no traía luz, él nos permitía entender. Ahora, cuando Dios te ilumina, cuando Dios te trae luz para que tú puedas ver la salvación, ahí tú estás capacitado para poder elegir. Dios te capacita para poder elegir iluminándote, pero ya en esa capacidad tú decides si sí y decides si no. Por eso es que en Hebreos y en Primera de Pedro nos dice que muchos siendo iluminados volvieron atrás. Y habla hasta del perro, que el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque cuando Dios te da la capacidad de ser iluminado, los calvinistas hablan de la gracia irresistible. No, la gracia se puede resistir. Se puede resistir, porque lo dicen esos dos textos de la palabra. Cuando Dios te ilumina, ahora, esa obra de iluminación, esa obra de que tú puedas ver a Cristo como Salvador de tu vida, que tú puedas saborear, como dice el escritor de Hebreo, esa fe, ese don de Dios, que es la salvación, que tú lo puedas ver y lo puedas discernir, tú tienes la capacidad de decir, no lo quiero, y sí lo quiero. Y ahí entra la responsabilidad humana. Dios hace su trabajo, y ahí es que no se ponen de acuerdo ni los arminianos ni los calvinistas, aunque el punto está muy claro en la palabra. Dios hace un trabajo como soberano Dios de abrirte los ojos, porque dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha entenebrecido, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, el hombre no tiene la capacidad de poder ver a Cristo como su Salvador. Por sí mismo. Por sí mismo. Entonces necesita esa iluminación de poder percibir. Por eso es que dice en 1 Corintios 2, 13 y 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo espiritualmente? Porque tú necesitas esa iluminación. Tú necesitas que te llegue esa luz para poder entender que Jesucristo murió en la cruz como tu Salvador. Ahora, cuando te llegue esa iluminación, según dice el escritor de la carta de Pedro, el apóstol Pedro, y dice el escritor de la epístola de los Hebreos, dicen que hay muchos que le llega el don, pero después de haberlo percibido, se echan para atrás. Tenemos una llamadita en línea y ahora nos ponemos en contacto con todos nuestros oyentes al 809-534-1437. Preguntas, comentarios, análisis de todo lo que hemos estado hablando. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, este es un programa democrático. Y puedes llamarnos a nuestra línea de comunicación y vamos a escuchar una llamadita que tenemos en línea. Adelante, buen día. Sí, buen adelante. día. Yo los días más. Amén. Hello. Y Aarón, otro campo, yo soy un día, Cristo. Amén. Sí, quería dar una información sobre el sábado pasado que estaba hablando de la promesa y de una cuantita que dio y me quedé a mitad porque no sé escribirla. Quiero saber
usted hablaba de que la Biblia tiene 3.163 promesas. Amén. Sí, sí. Y entonces, que lugar, también, pero la cantidad de versículos que tienen, los capítulos, quiero que me dé el mensaje. Okay. No escuché. Él dice. Si pudiéramos decirlo otra vez. Da la información de los capítulos, realmente, que. De los. Ok, lo vamos a dar en un ratito. Y lo vamos a dar en un momentico. Vamos a ir sobre el tema de hoy y te prometemos que vamos a responderte. Ok. Adelante, buen día. Buenos días. Sí, bendiciones. Sí, Dios le bendiga. Amén. Yo estoy llamando para hacer una pregunta. Sí. Que yo no cuántos años que soy cristiana, pero lo primero que yo me convertí, yo soñé que yo estaba saliendo de la sala para la galería de mi casa, y cuando yo entraba, yo vi una mano grande con un letrero, pero yo no me vi la mano, y la mano decía, yo soy Jehová, este es mi nombre y a nadie doy mi gloria. Entonces, cuando yo la por la boca, y yo no lo pude leer, sino que la voz de esa misma persona me lo leyó. Entonces, en esos mismos días, en la vida real, una persona, yo estaba orando por una Biblia de estudio devocional, me regaló una Biblia, y sin esa persona yo haberle contado ese sueño, vino y me dijo, mira, yo te traje esa Biblia de regalo, y sin yo pedírsela, y me dijo, mira, en Isaías 42:8 dice tal y tal cosa, lo mismo que Dios me reveló en ese sueño. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, amada, mira, yo no tengo el don de describir sueños. Yo te recomiendo que busques en tu iglesia a una persona que tenga ese don y que te pueda ayudar, porque si me pongo a decirte algo voy a inventar. Pero quiero responder la pregunta del hermano anterior de cuántos capítulos tiene la Biblia y cuántos versículos. La Biblia tiene 1.189 capítulos y 31.103 versículos. 1.189 capítulos y 31.103 versículos. Y las promesas son 3.573. 3.573 promesas. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Sí, buenas, bendiciones. Amén. Yo estoy llamando por una pregunta. O sea, no una pregunta, sino que un referente de que si una persona, a mí me ha pasado varias veces que he tenido sueños, y como cosas que veo personas, me pasó en esos días de nuevo con una familia de mi congregación, que yo me soñé con una de las muchachas que la veía muy triste en la iglesia, y yo le dije, pero con todo eso viniste, y yo sentí del Señor orar por esa persona y llamarle y decirle que le iba a pasar algo, porque ya me ha pasado varias veces. Entonces yo no quería llamarla porque me sentía mal, que cada vez que me sueño con alguien así, le digo lo que pasa y va y le pasa algo. Yo la llamé a las 10 de la noche porque ya me había inquietado mucho, y ciertamente la persona recibió la palabra o algo, se quedó callada porque ella visita la iglesia, pero no, sus padres sí son cristianos. Y eso fue el domingo. El martes ella se tuvo al matar. Después de eso su mamá se cayó también el martes y está enyesada, ella está enyesada, y su papá tuvo también otro accidente, una familia de la congregación. Pero ¿qué sucede? Que yo me siento mal, porque cada vez que me pasa eso, me ha pasado con compañeros de trabajo, con varios hermanos. Una vez me pasó con unas personas que llegaron a la congregación por primera vez. El Señor me dijo que le dijera una palabra, le dije, y todo pasó así mismo como era. Pero ¿qué sucede cuando tú no quieres tener ese don? Cuando tú, o sea, me siento mal, porque son como palabras de juicio, como palabras, y siempre pasa eso. Que no Dios. Son cosas. Bueno, si tú lo rechazas, Dios se lo va a dar a otro, y te pierdes el privilegio de poder decirle a los demás lo que Dios, eso en el Antiguo Testamento se llamaba profeta. Yo no sé ahora cómo le llamarán, porque hay corrientes que no creen en los profetas, pero eso es visualizar el futuro, o vidente, porque a los profetas también le llamaban vidente. Tenemos otra llamadita en línea. A lo buenas. Buenas. Me gustaría, por favor, si ustedes repitieran los datos de los versículos. Volvemos y los repetimos. Las promesas son 3.573. Promesa 3.573, 1.189 capítulos y 31.103 versículos. Tenemos otra llamadita en línea. Otra llamadita en línea. Aló, buenas. Sí, adelante. Hello. Hello.
Se cayó la llamadita. Mira, generalmente el que tiene los dones no lo quiere, el que lo quiere, el que no lo tiene. El que no lo tiene. Eso es como el pastorado. Si tú oyes la palabra de los pastores, de la mayoría de los pastores, nunca quisieron ser pastores. Pero por ejemplo, Oscar anda huyéndole al pastorado hace mucho tiempo. Pues vamos a la llamadita, llévatelo. Adelante, bendiciones. Sí, bendiciones, hermano, es para preguntarle por el teléfono de Luis y Eduardo. Ok, llámanos fuera del aire, te damos una información. El hermano quería saber, era de Luis. Luis está de vacaciones y ahora es pastor de la iglesia. Todavía. De la sí, pero le iba a decir, pastor, que el problema, ella se siente mal quizás por que muchas de las veces da malas noticias, pero bueno, o sea, quizás Dios te está utilizando también para que esas personas también se aperciban y se preparen. Eso, independientemente de que pasen o no. Nosotros tenemos un programa en carpeta acerca de las profecías y de un análisis de la profecía. ¿Por qué? Porque el 90% de las profecías que Dios enviaba eran juicios. El profeta que decía cosas buenas era un falso profeta. De hecho, cuando el rey mandó a buscar a los profetas comenzaron a profetizarle cosas buenas, que iba a ganar la batalla, y él dijo: mándame a buscar al tigre ese de Elías, que ese nunca me dice nada bueno, o sea, ese siempre me dice cosas malas, pero mándamelo a buscar. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que querían era darle brocha. Ahora es lo contrario. Ahora todas son buenas, ninguna son malas. Entonces esa persona... Es que las malas no las reciben. No, porque las malas ahuyentan, no las malas se ahuyentan. Sí, las malas no se reciben por un asunto metafísico, no espiritual. Pero las profecías, yo comencé a estudiar todas las profecías y eran negativas, o sea, eran juicios, era para mostrar el pecado. ¿Tenemos otra llamadita? Adelante, buen día. Amén. ¿Aló? Sí, adelante. Oiga, ustedes ahorita estaban hablando de que nosotros como cristianos, yo sé que ya eso pasó, pero yo quiero hacerle la pregunta, porque yo tengo una persona que no es siempre, pero le gusta oír canciones así románticas. Usted dijo, el pastor, que no es bueno, porque eso contamina. Yo no he dicho eso, hermana. No, eso fue el programa anterior. Eso fue el programa anterior. No soy yo, hermana. Pasó una hora después de eso. No soy yo. Yo no voy a contradecir, pero voy a decir que yo no creo en que hay canciones mundanas y canciones cristianas. Yo creo que hay mensajes incorrectos y mensajes correctos. Que fue precisamente lo que decía esa persona, que lo que hay es mensaje, porque por ejemplo, nosotros los evangélicos con las canciones hablamos de mundana, pero con la película no hablamos de mundana, ni con la novela tampoco. Es que hay más novela mundana que cristiana, entonces eso no tiene que ver. Entonces, o sea, ese concepto de cristiano y mundano es como medio a lo que yo diga. Vamos, tenemos otra llamadita línea. Se cayó la llamada. Nuestro tema hoy es la revelación versus inspiración e iluminación. Ustedes pueden llamarnos para conversar de este tema tan importante que hemos debatido y analizado. Mira, los falsos profetas siempre van a crecer basado en una falsa revelación. Y en una revelación que no se ha colado a través de la palabra, que no se ha filtrado a través de la palabra. Y que no confronte a la persona con su realidad de vida. Tenemos otra llamadita en línea. A lo buenas. Tienen que bajar el... Sí, buenas. Buenas. Sí, hermana, que joven que le llamó ahorita para el teléfono de él. Bendito sea el Señor. Seguimos, Pastor Sanford. Ustedes sí. Eloy y Luis son muy populares. Muy populares. Vamos a tener que ponerlo a que paguen la mitad de. Sí, vamos a la payola, sí. la payola, sí, la payola vamos a tener que pagarla. Pues decía que la mayoría de las falsas doctrinas vienen por una revelación no pasada por la palabra. Cuando no pasamos las revelaciones por la palabra, pues sencillamente vamos a cometer el error de poder contradecir. Ahora sí tenemos una llamada en línea. Buen día. ¿Puede bajar el radio un poquito, por favor? No, buen día, buenos días, shalom. Amén. Baje su radio, por favor, un poquito, hermano. Un poquito el volumen de la radio, por favor. Por lo menos dar un desglose de esta trifurcación de palabras
la escritura es la revelación, es decir, lo que estaba oculto sale a la luz a través de la escritura, Torah, Tanakh y Nuevo Testamento. Esto es revelación. La inspiración, que viene del vocablo bifurcado, griego, teo, neustos, neuma, neumático, es decir, el Espíritu de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, el único que inspira la escritura es Dios. La iluminación la recibimos nosotros hoy gracias a que el Espíritu Santo nos faculta, nos capacita, nos habilita, ahí viene la palabra iluminar. Entonces pienso que hay una obnubilación olímpica o planetaria cuando a veces decimos con relación, Dios me reveló la palabra y ahora la entiendo. Creo que lo correcto es Dios me iluminó para entender la revelación de su palabra. Ahora, en cuanto a los escritores bíblicos, voy a tratar de elucidar algo teologal. Hay quienes recibieron revelación y recibieron inspiración. Todos recibieron la inspiración para escribir, pero no todos recibieron revelación. Cito el caso de el amado médico Lucas, único médico que se menciona con nombre en la Biblia. Lucas no recibió revelación. Lucas lo único que recibió fue inspiración, porque Lucas se basó en la historia. Pero hubo alguien, el hijo de Zebedeo y Salomé, el hermano menor, su hermano mayor Jacobo, que recibió revelación, recibió inspiración. Pero Juan, en el libro de Revelación, hay un texto que dice que Dios le revela algo, pero no lo autoriza, no le da la inspiración espiritual. Es decir, necesita una revelación de algo, le digo Dios, pero no escribas lo que has visto, lo que te he revelado, no te autorizo a escribirlo. Muchas gracias, amado. Gracias. Vamos a darle también oportunidad. Muchas gracias por sus definiciones muy buenas. También coinciden exactamente en ese aspecto. Coincidimos en ese aspecto. Está muy bueno. 809 Seguimos con nuestros oyentes 534 aquí unidos en este tema en el mes de la Biblia. Este es el mes de la Biblia y por eso queremos hablar de estos temas que tienen que ver con la Biblia. Hablamos la semana pasada de curiosidades. Esta semana estamos hablando de revelación, inspiración e iluminación. Tenemos otra llamadita en línea. Buen día. Sí, adelante. Sí, Dios bendiga, varón. Amén. Y quería aportar algo, varón. Mi nombre es Raider Evangelista Pérez. Quiero aportar algo concerniente al tema de la revelación. Y es que también, varón, tenemos que tener un poco de pedirle a Dios tener un poco de iluminación espiritualmente para entender en cuanto al contenido de la parte que usted está hablando, porque hay mucha gente que dicen que Dios le dio revelación y tal cosa, que Dios le dio también una iluminación para ver y tal cosa, los ángeles, o ver la cosa, o ver a Jesucristo o tal cosa. Entonces, si una persona de la gran revelación de parte de Dios tiene que tener coherencia con el contexto bíblico. Por ejemplo, digamos, cuando un hombre y una mujer ora a Dios y Dios va a contestar las oraciones, y usted tiene la revelación de que está en el cielo y que Dios le manda los ángeles para que la oración, la lágrima de los santos, van a orar. Conforme a esta revelación, usted ya busca en la Biblia Apocalipsis y va a tener un encuentro con Dios, de que Dios habla de la cepa de la oración de los santos. Entonces va a tener un encuentro con Dios, verdaderamente que esta revelación así de parte de Dios. Pero de lo contrario, si una revelación baja que viene de parte de Dios, no es bajo un concepto, es bajo un concepto de parte de Dios. Sí, estamos gracias, amado, Dios te bendiga. Sí, estamos de acuerdo contigo. Toda revelación, como lo hemos dicho durante todo el programa, tiene que estar supeditada a la palabra de Dios.
como decía el hermano anterior, la iluminación es para entender la palabra. Por ende, cuando estamos recibiendo una descripción, algo de la palabra, estamos hablando de iluminación, como él dijo. Ahora, sí hay una revelación que nosotros podemos recibir que no tiene que ver con la palabra, pero tiene que estar supeditada a la palabra. Por ejemplo, y voy a dar este ejemplo, cuando en una ocasión estaba yo en mi casa y Dios me revela una reunión con una persona y esa reunión tenía conflictos, tenía dificultades. Eso es una revelación, porque Dios me está declarando algo que no está. El don de profecía es un don de revelación. Ahora, cuando yo voy a la palabra, yo descubro algo en la palabra, que el Espíritu me ilumina para yo verlo, estoy siendo iluminado. Ahora, la inspiración es exclusiva para los que escribieron la palabra de Dios. Hoy no hay gente inspirada, porque ya el canón fue cerrado. Sí, seguimos aquí en línea. Aló, buenas. Gracias. Uno de los grandes problemas que hay hoy en día es que consideran algunas religiones que es más espiritual quien más recibe inspiración. Entonces, por eso es que hay una gran cantidad de personas que quiere que Dios le hable, porque si Dios no le habla, se considera que tal vez no es tan espiritual, o se siente celoso de que Dios le habló al otro y a mí no me habló. Y con relación a las personas que a veces tienen el don de ver, de profeta, y aconsejar a alguien, hay que tener cuidado, porque por ejemplo yo conozco como 3 casos de personas que le han dicho a una persona: mira, Dios te está ungiendo y tú vas a trabajar como pastor en Santiago. Pero que resulta que si la esposa de esa persona no quiere ir para Santiago y se produce un divorcio, esa palabra no era de Dios, porque Dios no va a querer un divorcio en una persona. No necesariamente, hermano, no necesariamente. Puede ser así como usted lo plantea, pero no necesariamente, porque puede estar la mujer indispuesta a obedecer a Dios también. O sea que sí, toda profecía debe de ser discernida, y yo estoy de acuerdo, y debe de ser discernida con la palabra, con el contexto y con lo que se está viviendo. Yo no creo que Dios va a dar una cosa que le sea dañina y que contradiga algo que Él ya ha planteado. Pero puede haber una persona que reciba una profecía que sea real y que se oponga a ella. Tenemos otra llamadita. Tiene que tener la sabiduría para manejar la situación. Exactamente. O puede ser que sea de Dios, pues usted no puede decir, o nos vamos para Santiago o nos divorciamos. Si nos ponemos a mirar, la profecía que le dio Samuel a David era falsa, porque todo el mundo se opuso a David. Pero sin embargo al final terminó siendo real, pero tenía que pasar su tiempo para que, y ese es el punto de las revelaciones proféticas y el cumplimiento, que muchas personas reciben una profecía y creen que ya es ahora, pero muchas profecías pueden ser para que comiences a prepararte para lo que viene. Aló, buenas. Aló. Sí, buenas. Sí. Aló, Dios le bendiga. Amén, igual a usted. Quiero hacer un comentario sobre lo que dijo la joven de los sueños. ¿Ya? O sea, le quiero decir algo a ella. Cuando tú tienes esos sueños o Dios te revela algo que le vas a pasar a una persona, tú tienes la oportunidad de acercarte a esa persona, conversar y orar por esa persona, y Dios puede, y decirle lo que Dios puede hacer, porque Dios puede, tú puedes cancelar. En el nombre de Jesús, si esa persona obedece o se humilla o está en pecado, o no, está amada, algo usted malo, no puede cancelar lo que Dios dice, porque usted no es Dios. Ahora, usted puede orarle a Dios como hizo Ezequías para que Dios cambie ese veredicto. Exactamente. No era para aclararle ese punto. Exacto, a ella. O sea, podemos orar como Ezequías, porque Dios le había dado una orden a Ezequías de muerte. Amén. Y Ezequías oró, pero no canceló ni ordenó, porque no somos dioses nosotros. Pero quise decirle algo, por lo menos a ella. Exacto, no, yo le entendí, por eso le quise hacer la aclaración. Sí. Dios le bendiga. Amén, mi amor. Pastor Sanford, hemos llegado a la parte final del programa. Sería bueno un último, qué sé yo, algún resumen, ¿verdad? Revelación es la influencia de Dios a través de su Espíritu Santo sobre las personas para traer a la luz una verdad de Dios que revela su carácter, que revela su voluntad. La inspiración es una influencia de Dios a través de su Espíritu Santo para guiar hombres a escribir sus decretos en un idioma legible
que sea conocido por los hombres. La iluminación es esa influencia de Dios, porque las tres son influencias de Dios, para que el hombre pueda conocer, pueda tener clara la palabra, que el hombre pueda entender la palabra de Dios. O sea, que la inspiración tiene que ver con los que escriben, la revelación de con todos los seres humanos, y la iluminación con todo aquel que se acerca como lector a la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana con un programa acerca de la palabra en este mes de la Biblia. Feliz resto del fin de semana, hasta el próximo sábado que tendremos más de Origen con Sanford.